a tomar las Sagradas Escrituras, amado pueblo del Señor, y vamos allí a Génesis, amén. Vamos hoy a mirar acerca, gracias hermana, hoy vamos a mirar en esta noche, vamos a mirar, amado pueblo del Señor, acerca de un hombre llamado Judá, amén. Vamos a mirar este hombre, vamos a ahondar un poquito en su vida y en el proceso de Dios para él, amén. También saludamos a nuestra hermana Magdalena que nos acompaña, amén. Qué bendición que nos acompañen, amén. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 38, amén. Gloria al nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si usted, hermano o amigo que está a través de Barad Producciones, tiene la oportunidad de tomar las Sagradas Escrituras, lo invitamos para que las tome y nos acompañe en esta lectura. Amén. Y si no la tiene, pues igual le invitamos para que esté atento a la exposición de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos todos ubicaditos ahí, hermanos? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Génesis capítulo 38, amén. Voy a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lo hacemos, hermano, yo lo hago para todos. Dice la palabra del Señor, Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿De quién se apartó? Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. ¿De un hombre qué? El cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá. ¿Quién la vio? Judá. Y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Digamos toda la pregunta: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas ¿de qué? De su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló.
y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta. ¿Está en qué? En embarazo, a causa de las fornicaciones. ¿Y qué dijo Judá? Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Vamos entonces, amado pueblo del Señor, a mirar acerca de acontecimientos, sucesos que vivió este hombre Judá para llegar al plan y al propósito de Dios. Amén. Este acontecimiento se narra de una manera tan clara que para todos es muy entendible lo que pasa en la vida de este hombre. Amén. Dice la palabra del Señor en el primer versículo del capítulo 38: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Judá, como los lectores de la palabra de Dios conocen o conocemos, era uno de los hijos de Jacob, pero aunque las familias en ese tiempo vivían todas unidas y todas juntas allí en fraternidad, Judá tomó la decisión de apartarse de sus hermanos, de su pueblo y de su tierra. Hay ocasiones donde pasan cosas, situaciones que nos hacen pensar en tomar otros destinos, ¿verdad? Hay gente que dice: yo quiero tomar otro destino, yo quiero vivir en otra ciudad, yo quiero irme para otro pueblo, a raíz de las cosas que han pasado, a raíz de lo que he vivido, por estos acontecimientos, quiero apartarme de mis hermanos y quiero irme para otro lugar. Pero ¿por qué ese hombre Judá toma la decisión de apartarse de sus hermanos? Si nosotros miramos un poco más atrás en el capítulo 37, en el versículo 26, la palabra de Dios nos dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámosle a los ismaelitas. Mejor vendámosle. Y dice que en ese momento, cuando pasaban los madianitas, a causa del consejo de Judá, vendieron a su hermano llamado José. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 29 que Rubén, cuando vino a la cisterna y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos. Conocemos nosotros aquel acontecimiento en el cual los hermanos de José lo tomaron, pero queriéndolo librar de alguna manera, Rubén logró de que fuera echado en la cisterna. Pero resulta que cuando Rubén se descuida, entonces viene una idea fantástica según Judá, y esa idea fantástica fue vender a su hermano. Él dio la idea fantástica de vender a su hermano, y después de que su hermano Rubén le hace caer en razón y le dice: vendieron a mi hermano, ahora ¿con qué le vamos a salir a mi papá? Entonces se ingenian toda una mentira, toda una película para llevarle al papá, para que no lo fueran a culpar del secuestro de José. Pero hay algo muy triste, y es que los hermanos
los hermanos de José, los hijos de Jacob, tuvieron que mirar a su padre triste, desconsolado, llorando, diciendo: voy a morir de tristeza, voy a morir de dolor, y por más que alguien trate de consolarme, no van a lograr consolarme. Tal vez esta situación traspasa tanto la vida de Judá que prefiere marcharse para no cargar con la conciencia de que cada día tuviera que mirar a su padre llorando, a su padre triste, y recordara que la fantástica idea de vender a su hermano había salido de su corazón y de sus labios. Tal vez no era fácil para él que cuando los hermanos estuvieran comiendo, lo miraran con una mirada acusadora, como diciéndole: por tu culpa, Judá. Tal vez no era fácil para él que en la noche, cuando iban a descansar, escuchaba el susurrar de sus hermanos y lo único que se imaginaba era que sus hermanos estaban diciendo: por culpa de Judá. Porque así es, hermanos. Cuando nuestra conciencia se encuentra cargada de algo, en una sola mirada, en un solo susurro, usted siente que está siendo descubierto. Y tal vez esta era la situación de Judá, tan triste, tan frustrante, que prefirió marcharse del lado de sus hermanos y empezar de nuevo. Tal vez muchos de nosotros hemos querido hacer eso y empezar de nuevo. Amén. Y puede que lo hagamos, pero ahí estarán las manos de Dios para entrar a nuestra vida al propósito perfecto y maravilloso de Él. Podía escapar de la voz de sus hermanos, podía escapar del susurro de sus hermanos, podía escapar para no mirar más las lágrimas de su padre, el rostro triste de sus padres, pero no iba a escapar de la mano de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que él se aparta y tiene un amigo, ¿verdad? Nos habla de este amigo que se convirtió en su amigo, en su compinche. Y dice también la palabra del Señor, nos narra cómo este hombre se consigue una mujer y después de esto tiene 3 hijos. La palabra del Señor nos enseña que Judá toma mujer para su primogénito porque era la costumbre, hermanos, que el padre tomara, escogiera la mujer para su primogénito. Amén. Era la costumbre. ¿A quién le gustaría que esa fuera todavía la costumbre? ¿No les gustaría? Pues esa era la costumbre, era normal, y él escoge también entre aquellas mujeres esposa, mujer para su hijo, y es ahí donde escoge a una mujer llamada Tamar, pero resulta que siendo el hijo mayor de Judá malo ante los ojos de Dios, Dios quita la vida de él. Era la costumbre que si el hijo mayor moría, entonces el siguiente hijo debía casarse, debía estar con la viuda, debía formar un hogar con esa viuda para levantar así descendencia del difunto. Dice la palabra del Señor que entonces Judá, cumpliendo a la ley, entregó a su hijo Onán y le dijo: bueno, ahora tú te vas a casar entonces con esta mujer. Pero dice la palabra de Dios que como también era malo e hizo cosas desagradables ante los ojos de Dios, también murió él. También muere. Y cuando llega entonces el momento de él enfrentar a su nuera, le dice: tranquila, váyase para su casa. Y cuando mi hijo menor, como todavía está aún muy tierno, pero cuando él esté más grandecito, cuando ya esté mayor, entonces yo le voy a dar a mi hijo menor. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que lo que él estaba pensando era que si también entregaba a su hijo menor, iba a correr con la suerte de los 2 hijos anteriores. Amén. El mismo Judá
que había maquinado, que había pensado para hacerle mal a su hermano, era el mismo Judá que estaba aquí pensando cómo iba a librar a su hijo y cómo no iba a cumplir con lo que él debía cumplir con su nuera. Dice la palabra del Señor que cuando el tiempo pasó, Judá enviuda, la esposa de Judá muere, pero además de eso ya su hijo menor había crecido y entonces su nuera, Tamar, dice, ese muchacho ya creció y mi suegro no me cumple. Mi suegro me mintió, me engañó. Voy a idear algo. Voy a armar una trampa porque él me está engañando. Era el propósito de Judá que su hijo no fuera entregado a Tamar. Él estaba librando a su hijo, pero no estaba mirando la tristeza de esa mujer viuda que llegó a su casa nuevamente, avergonzada, a estar con sus padres, esperanzada de algo que no iba a llegar, porque ella tenía la esperanza de que le iban a entregar ese otro muchacho para levantar descendencia, ya que una viuda no tenía ningún valor, no tenía ningún recurso, no tenía ningún abrigo, y la única oportunidad que ellos veían o ellas veían era en su descendencia. Pero a Judá no le interesaba nadie más, solamente le interesaba a él, solamente estaba pensando en él, en sus gustos, solo pensaba en él, en su hijo. Era el mismo Judá que hace algunos años que no pensó en su hermano, que no pensó en su padre, que no pensó en el beneficio de los demás, sino que solamente estaba pensando en él. Dice la palabra del Señor que esta mujer es astuta y entonces se arrebozó, se arregla, cubre su cara con un velo, sale allá a la puerta de la ciudad, y ella, si hizo esto, era porque ella conocía quién era Judá. Si ella fue capaz de vestirse así y de arreglarse así para provocar a Judá, era porque ella sabía que Judá iba a caer a sus pies. Ella había estado con sus hijos, muy cerca de Judá, y conocía de cerca a su suegro. Sabía que habían debilidades muy pronunciadas en este hombre. Sabía que era un hombre de pocos principios. Algo había visto esta mujer. Algo había visto de malo esta nuera en su suegra, que dijo: si yo voy a ese lugar y me disfrazo, de seguro que no voy a pasar desapercibida delante de sus ojos, sino que voy a ser totalmente una carnada para mi presa. Algo había visto ella en este hombre. Algo había identificado que armó este plan. Dice la palabra del Señor, hermanos, que así fue. Ella se arregla y cuando el hombre subía a trasquilar, a hacer toda una fiesta, a hacer todo un convite, entonces se encuentra con su nuera. Pero allí estaba su nuera disfrazada. Disfrazada. Él no reconoció que era su nuera. Él no reconoció con quién estaba hablando, con quién estaba tratando. Y dice la palabra del Señor que cuando él le pidió llegarse a ella, cuando le pidió que tuvieran relaciones, entonces la palabra del Señor dice que ella muy astutamente le dijo: ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar? ¿Con qué me vas a pagar? Y él le dijo: yo te voy a enviar del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: claro, pero antes tú me vas a dar una prenda hasta que lo envíes. Ella le dijo: claro, sí, yo acepto el cabrito, pero antes de que eso llegue, usted me va a dar algo suyo,
Algo que a usted le pertenece, usted me lo va a dar a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 18? Entonces Judá dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Él abre totalmente su corazón, se deja llevar de sus emociones. Era un hombre viudo, nadie aparentemente lo estaba mirando, nadie se iba a dar cuenta que él iba a llegarse a una mujer ramera. Aparentemente nadie lo estaba observando y él abre su corazón y le dice, ¿qué quieres que te dé? De alguna manera le está diciendo lo que usted quiera, lo que usted necesite. Y ella muy astutamente le dice, me vas a dar 3 cosas. Me vas a dar tu sello, me vas a dar tu cordón y también me vas a dar tu báculo. Ese báculo que tú tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Eran 3 cosas importantes de la vida de un hombre que tenía un lugar importante en medio de la sociedad. Judá era una persona importante, Judá era el hijo de Jacob, era importante ante la sociedad y entonces tiene en su poder el sello, el cordón y el báculo. Y aquella mujer le dice, yo quiero eso de ti, yo quiero tu sello. Además de tu sello, quiero tu cordón. Y además de tu cordón, quiero tu báculo. Y sin ningún reparo, él le dice, sí, yo se lo doy. A cambio del placer, yo se lo doy. Porque hermanos, hay cosas muy importantes en nuestra vida que debemos determinar realmente como importantes. Para cuando el enemigo nos los pida, nosotros tengamos muy en cuenta qué vamos a responder. Hay cosas que son muy importantes en nosotros. ¿Qué significa el sello? ¿Qué era el sello? El sello era un instrumento que se usaba para imprimir una marca. Esa marca se podía imprimir en arcilla, en cera. Se imprimía. Y entonces cuando esa arcilla o cuando esa cera estaba ya secaba, porque se imprimía obviamente húmeda, entonces se notaba tangiblemente el sello, el nombre o el dibujo que identificaba ese sello. Ese sello podía ser en piedra, podía ser en metal o en muchas personas honorables llegaba a ser un anillo. Entonces nos estamos imaginando ese anillo. Cuando los edictos del rey eran sellados, la palabra del Señor dice que era sellado con su anillo. ¿Lo recuerdan ahí en Daniel? Podemos imaginarnos el anillo, que era el sello que Judá utilizaba. Y dice la palabra del Señor entonces que él le da su sello a esta mujer. Este sello era para nosotros lo que hoy podemos llamar como nuestra cédula. Si usted tiene su cédula, es su identidad. Sí, es lo que lo identifica. Es lo que lo reconoce ante la sociedad, ante las entidades. Si usted viaja a otro país, usted debe tener su pasaporte o su visa y debe cuidarlos, porque con esos documentos usted puede moverse en la ciudad, en el país o en el mundo. Hace poco vinieron unos argentinos aquí a Neiva, yo no sé si ustedes escucharon la noticia, y estaban allí, hermano, en la bomba, tanqueando su vehículo, cuando un amigo de lo ajeno llegó por la ventana y le sacó su pasaporte, sus documentos, y eso fue un escándalo. Entonces entró la policía, CTI, cantidad de personas buscando los documentos de ellos, hasta que gracias a Dios los encontraron, y eso fue una noticia a nivel mundial. Neiva, 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 por todos lados escuchaban Neiva y nos llamaban, oiga, allá fue donde sucedió el robo de los documentos de los argentinos, y ellos estaban bastante preocupados porque habían perdido sus documentos con los cuales se iban a identificar aquí en Colombia y al país donde fueran.
Y esto era el sello para aquellos hombres en aquella sociedad. Era lo que representaba su identidad, su autenticidad. Y es que en muchas ocasiones, cuando nosotros accedemos a muchas cosas, entonces realmente nosotros, hermanos, vamos a entregar nuestras propiedades al enemigo. Sí, así es. Vamos a entregar nuestra identidad, lo que nos identifica. ¿Qué lo identifica a usted como hijo de Dios? Su forma de hablar, su forma de ser, su forma de comportarse. En muchas ocasiones va a venir el enemigo a decirle, dámelo, dámelo. Nosotros nos identificamos con Cristo donde estamos. En el lugar donde llegamos, las personas dicen, hay algo diferente en usted. Pero a veces decimos, no quiero hablar como los demás, y hacemos como Pedro, que se portó diferente, que habló diferente, que se vendió en el momento en el cual no debía venderse, que se entregó en el momento en el cual no debía entregar. Pero quisiera el enemigo que nosotros entregáramos nuestra identidad, su identidad, lo que es suyo, lo que lo hace diferente ante los demás, lo que lo hace brillar, hermano, hermana. Porque nosotros, Dios nos ha mirado como perlas preciosas, como joyas preciosas. La palabra de Dios dice que la mujer sabia tiene más estima que cualquier piedra preciosa. Y quisiera el enemigo quitar ese brillo en muchas mujeres y doblegarlas ante el pecado y ante la maldad para opacar ese brillo. Somos nosotros reyes y sacerdotes. Somos nosotros especial tesoros auténticos ante los ojos de Dios. Cuando estudiamos Lamentaciones, el Señor dice, mi pueblo ha sido regado, esparcido. El brillo que había en ellos ya no está. Y quisiera el enemigo que usted y yo entregáramos, hermano, esa autenticidad. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando venga el enemigo? ¿Sabe que él no reconoció lo importante que él llevaba? Él no reconoció que aquellos objetos eran de gran valor y que no podía entregárselos a cualquiera. Porque él dijo, yo se los doy a esta mujer y mañana o en un rato yo envío el cabrito con mi amigo, quien me va a cubrir la falta y nadie se va a dar cuenta de lo que pasa. Y sabe que además de eso, dice la palabra del Señor que también le entrega su cordón. ¿Qué era el cordón? El cordón sostenía la espada en la mayoría de las personas. Ahí sostenía su espada, pero también sostenía sus vestiduras. Entonces, permitía que los hombres se movieran con libertad, que caminaran con libertad. Quisiera el enemigo robarnos también a nosotros la libertad. ¿Sabe que el Señor nos ha hecho libres, hermanos? Cuando Judá caminaba y su cordón estaba atado a su traje, a su cuerpo, podía caminar con libertad. Pero en el momento en que le entrega su cordón y tiene que salir de ese lugar, entonces sus manos deberían estar pegadas a su cuerpo, agarrando sus vestiduras. No iba a caminar con la misma libertad porque había entregado aquello que le daba la libertad. Nosotros, en muchas ocasiones, si accedemos, podemos perder aquello que nos da el sostén. Cuando accedemos a muchas cosas, podemos perder las finanzas. Usted ve gente que ha perdido las finanzas. Usted ve hoy mismo, en esta noche, hay gente que está perdiendo muchos días de trabajo porque allá está en la cantina.
porque allá está en las apuestas, porque allá está en el pecado. Está entregando su libertad. Está entregando tal vez el dinero que puede servir para el alimento de su familia. Está entregando tal vez el dinero que puede servir para el calzado de unos hijos, para el vestido de unos hijos, para pagar una casa que está alquilada, para tal vez aumentar un poco más ese mercado que hace falta, esas necesidades que son notorias en la nevera. Pero al acceder al pecado, también podemos entregar nuestra familia. El cordón significa libertad, significa sostén. Y hay hombres y mujeres que ante muchos pedidos del enemigo sueltan la libertad y el sostenimiento de la familia. Tal vez el enemigo le esté atacando, le esté dando, le esté hablando y usted diga: mi esposa no lo va a notar, mi esposo no lo va a notar, mis hijos no lo van a descubrir, mis padres no lo van a descubrir. Pero estamos entregando la familia, estamos dañando a la familia, estamos perdiendo el sostén, estamos perdiendo la libertad. Dígame, ¿cuántas personas hoy no pueden tener el celular en la mesa con libertad? ¿Cuántas personas tienen que encerrarse en el baño con el celular? ¿Cuántas personas no pueden dormir porque hay cositas que no los dejan dormir? Porque hay que guardar, porque hay que ocultar, porque nadie me puede descubrir, porque puede desestabilizar mi familia si se dan cuenta que he entregado el cordón que me sostenía. ¿Cuántas empresas han fracasado con huecos financieros enormes por un hombre que accedió a una propuesta? ¿Cuántas jovencitas han quedado frustradas en el camino por acceder a una propuesta? ¿Cuántos hogares han sido desbaratados por una propuesta? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han perdido el rumbo de su barca por entregar el cordón? Porque tal vez usted diga: es que todo el mundo lo hace y no pasa nada. Pero usted y yo somos diferentes. En nosotros hay un plan de Dios. En nosotros hay una marca de Dios. En nosotros hay un designio de Dios. Judá había sido escogido por Dios, pero él no lo entendía. Entonces tenía Dios que procesarlo en toda esta forma, en toda esta manera, para que él aprendiera a no entregar lo valioso. Años atrás, él había entregado a su hermano. Años atrás, él había entregado a su padre. Años atrás, él había entregado lo más hermoso de su padre. Para él no valía. Y hoy está entregando a su propia nuera sin darse cuenta su sello, su cordón, sin darse cuenta hacia dónde va. Dice la palabra del Señor que además de esto, que entrega su sello, que entrega su cordón, también entrega su báculo. El báculo era un bastón. Este bastón les ayudaba a abrir camino. Abrir camino. Si habían obstáculos, entonces podían abrir camino, y además de abrir camino, de abrirse paso, también les ayudaba a sostenerse. Además de sostenerse, también les servía para contar a las ovejas, para examinar a las ovejas, porque si no querían doblarse, entonces tomaban este báculo y con el báculo examinaban a las ovejas, y si alguna se perdía, entonces la tomaban y la guiaban. El báculo servía como una protección ante los animales.
pero también servía como una guía. Servía el báculo y se veía el báculo como el símbolo de la fuerza. El símbolo de la fuerza. Pero ya había entregado su identidad, ya había entregado su sostén y ahora entrega su fuerza. El hombre que guiaba las ovejas, el hombre que examinaba las ovejas, ese hombre ahora ya no tiene con qué guiar las ovejas ni con qué examinarlas. Y saben, mis hermanos, que hay un versículo hermoso en el libro de los Salmos, en el capítulo 69, el versículo 6. Es un salmo muy hermoso, hermanos, que nos habla acerca de la necesidad de reconocer lo que usted y yo somos para Dios y para las ovejas. Dice la palabra del Señor: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Este salmo es de David. Y él le dice: Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Quisiera el enemigo que aquellos hombres y que aquellas mujeres que han sido de bendición para el rebaño perdieran la fuerza. Porque en el momento en que pierden la fuerza, entonces muchos van a decir: pero no era fulano, pero no era el que predicaba, pero no era el que dirigía, pero no era el que me aconsejaba, pero no era el que me visitaba, pero no era el que me abrazaba. Pero aquí David dice: Señor, yo no quiero que por causa de mis actos, de mi caída, aquellos que me han visto como una inspiración se avergüencen. Pero en este momento, este hombre llamado Judá entrega su fuerza y su inspiración. Amén. Lo está entregando todo, lo entrega todo, hermano. Y lo peor de todo es que él piensa que no va a pasar nada, que nadie se va a enterar, que nadie lo va a juzgar, que nadie se va a dar cuenta de eso. Envía el cabrito, porque cuando él llega a su casa, se da cuenta que está incompleto. Se da cuenta de lo que él cometió. Alguien tenía su sello. Alguien tenía su cordón, alguien tenía su báculo y era una persona desconocida y podía hacer cosas indebidas, como si alguien tomara su tarjeta, como si alguien tomara su cédula, como si alguien tomara su identidad a través de Facebook, a través de WhatsApp y comenzara a hacer cosas que no están bien. Y él dice: lo voy a recuperar. Y cuando intenta recuperarlo, entonces no lo logra. Porque le envía el cambio en el cual habían quedado, que era un cabrito, pero su amigo le dice: no, allá no ha estado nadie, nadie estaba allá. Las demás personas dicen que allá no ha habido ninguna mujer. Y él dice: dejémoslo así, para que nadie se dé cuenta, para que nadie se descubra. Yo me mando a hacer otro sello, me pongo otro cordón, otro báculo y tapamos este asunto y no pasa nada, ¿verdad? Pero pasaron 13 meses, hermanos. ¿Cuántos meses pasaron? 3 meses. Y entonces lo llamaron y le dijeron: oiga, usted sí sabe que su nuera está en fornicación, está en pecado. Y no solamente está en pecado, sino que está en embarazo. Y él también había pecado. Y él también había entregado sus objetos, pero como nadie se había dado cuenta, ¿el qué dijo? Sáquenla y quémenla. Ahí estaba el mismo Judá de hace años. El mismo Judá que dijo: saquemos a José de la cisterna, saquémoslo y entreguémoslo. Al Judá que no le interesaba la vida de los demás, que no le interesaba la vida de su hermano, ahí está vivo. Porque cuando Dios tiene un plan y un propósito con una persona, Dios lleva a esa persona
a morir a sí mismo, hermano, a ir a la cruz con el Señor, ¿verdad? Y a interesarse por el bienestar de su hermano. Pero ahí estaba él diciendo, es la hora de deshacerme de mi nuera. Ya no me va a reclamar por mi hijo menor. Ahorita sí voy a buscar una muchacha bien bonita para mi hijo y lo voy a librar de esa señorona. Sáquenla y quémenla de una vez. El mismo de hace unos años. Habían pasado los años, pero sus pensamientos, sus emociones, su forma de obrar era el mismo. Si había ido de su casa, pero llevaba al hombro las mismas costumbres de hace algunos años. Egoísta, sin ningún amor por los demás. Solo pensaba en él. Pero sabe, hermano, que ella permitió, dice la palabra del Señor de una manera muy clara, que cuando la sacaban, ella le mandó a decir al suegro, mire, si yo estoy en embarazo, pero mire de quién es este sello, mire de quién es este cordón y mire de quién es este báculo. Y es ahí, hermano, donde él reconoce y dice, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado asilo a mi hijo y nunca más la conoció. Él llega a reconocer y a decir, ¿yo qué estaba haciendo? Pero ¿cómo lo llega a reconocer? ¿De su propia voluntad? No, hay un escándalo. Había gente emocionada que la llevaban porque era la hora de sacarla y de quemar esa mujer fornicaria, esa mujer pecadora, esa mujer que no esperó hacerla porque era que ella como viuda tenía que cumplir con el mandamiento, tenía que cumplir con la ley y tenía que casarse con ese muchacho. Entonces vamos a sacarla y vamos a quemarla. Y había mucha gente, unos mirando, otros la llevaban, otros a la expectativa. Pero en medio de toda la gente se arma el escándalo. Y ella dice, sí, pero es que miren de quién son estas cosas. Miren quién es el papá de este niño. Miren las cosas como son, amén. Porque hermano, a veces nosotros somos muy rápidos para juzgar. Y a veces nosotros tenemos que mirarnos si estamos en el grupo de la ley o en el grupo de la gracia. Usted mira a Jesús inclinado, escribiendo allí en el polvo. Y cómo llegan hombres con una mujer diciéndole, apedrémosla. Le encontramos en el acto del pecado. La ley estaba de pie con unas piedras grandes, pero la gracia estaba inclinada con su amor y su misericordia. Y sabe, hermanos, que a veces nosotros corremos y corremos, pero no corremos a inclinarnos junto a la gracia con Jesús, sino que corremos a pararnos junto a la ley y cogemos en nuestras manos piedras y decimos nosotros también, ¿a quién hay que darle en la cabeza? A ver, muéstremelo porque de una, que empiece el primero que yo sigo, ¿cierto? Pero el Señor se inclina en la gracia. Hermanos, y este es el momento cuando allí en Judá, este hombre Judá dice, sí, yo soy el papá de ese niño, yo soy. Lo reconoce porque hubo todo un escándalo. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿tú por qué permitiste esa situación? Eso fue un escándalo. Señor, eso fue doloroso. Señor, eso hubiera podido quedarse en el secreto, que nadie se hubiera dado cuenta. ¿Sabe qué dijo un periodista? Un periodista dijo, si no quieres que lo publiques, no lo hagas. Si no quieres que lo publiques, no lo hagas. Nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. Nada. Cuídate.
Señoritas, cuídate. Hoy es muy fácil enviar a través de las redes fotos indebidas, imágenes indebidas. En nuestro país tenemos el hecho de varias jovencitas que se han quitado la vida porque se han confiado de un hombre que les ha dicho: nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a descubrir. Y cuando envían sus fotos desnudas, luego se dan cuenta que están por todas las redes y todo el pueblo las mira y sabe lo que hicieron. Y hoy en Colombia hemos perdido muchas jovencitas por eso. Jovencita, cuidado con lo que escribes por WhatsApp. Tal vez tú pienses que nadie lo va a ver, pero yo te digo, detrás del que lo está recibiendo hay 5, 6, 7, 10 mirando ese WhatsApp. Y no solamente las jovencitas, hermano, porque hoy el ataque es para todos. Hermano, lo que usted escribe por WhatsApp, lo que usted envía, si usted no quiere que se haga público, no lo envíe. Cuídese, cuidémonos, porque lo que nosotros hacemos en secreto será publicado. Dios lo permite, amén. Porque fue la manera como este hombre se doblega y comienza a reconocer que hay fallas en él, que hay faltas en él. Este hombre que había entregado a su hermano, que lo había sacado, que había ideado para sacarlo, para venderlo. Este hombre que no quería entregar a su hijo menor y que quería que el abandono y el desprecio estuviera con su nuera. Este hombre que quería que sacaran a su nuera y la quemaran antes de entregar a su hijo y cumplir como debía cumplir. Este hombre reconoce que ella estaba orando justamente y que habían cosas mal hechas en su vida. Cuando Dios tiene un plan y cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios no nos va a soltar, hermanos, aunque tengamos que pasar por el escándalo público para moldearnos, para cumplir su plan, para cumplir su propósito en una vida. Dios no nos suelta. Aunque nosotros queramos soltarnos de su mano, aunque nosotros queramos hacer lo que nosotros pensamos, irnos lejos, pero Dios no nos suelta. Donde vayamos, ahí Dios se va a encargar de obrar. A pesar de nuestros actos, sabe que es algo maravilloso y es algo precioso, que Dios nos muestra a través de la palabra los errores de los grandes hombres y mujeres de Dios. Usted y yo, hermanos, como seres humanos nos damos cuenta que hoy a través de la red la gente muestra cosas que no son. Usted mira a una persona en fotografía y usted la mira en Instagram y la mira en imágenes, y cuando usted la mira cerca usted dice: pero era esa, sin filtros era esa, sin filtros era ese. Sí, era ese. Nosotros siempre queremos mostrar la imagen, vender la imagen de algo que no es. Usted ve hoy muchos famosos que hacen pasar en sus canales hermosos carros, mujeres, pero son carros alquilados, son carros que no son propios, vestidos alquilados, mansiones alquiladas. Pero nosotros a veces queremos vivir de las apariencias y no queremos mostrar en realidad lo que somos, como este hombre que quería aparentar que él sí era un hombre íntegro, pero que aquella mujer estaba en pecado. Y a veces nosotros queremos vivir de eso, hermanos, de apariencia, pero llega el momento en que Dios nos descubre. Por más que queramos vivir de las apariencias, Dios nos va a descubrir. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Porque su palabra dice: antes que fuera yo humillado, descarriado estaba, pero ahora guardo tu palabra. Dios nos descubre para que los demás se den cuenta quiénes somos, para que nosotros mismos reaccionemos. Hay gente que se cree hasta lo que se inventa
Y Dios tiene que hacernos tocar fondo para que reaccionemos. ¿Usted se imagina la vergüenza de Judá cuando todos se dieron cuenta de lo que él había hecho? El gran Judá estaba buscando rameras. El hijo de Jacob estaba en esas, engañando mujeres, haciendo cosas a escondidas. Pero ahí estaba en las manos de Dios. ¿Por qué decimos que ahí estaba en las manos de Dios? Porque la Biblia nos muestra, hermanos, cómo Dios sigue perfeccionando su obra en este hombre. Sabe, hermano, que Dios es muy lindo. Porque si a nosotros nos hubiera tocado que dirigir esa vida y ver este capítulo y escribir otros capítulos, hubiéramos dicho, no, vea, Judá no califica, marquémosle X para Judá. Judá no puede ser de la línea mesiánica porque este hombre es muy malo, es un perverso, no califica. Pero Dios dice, sí califica, porque como Dios es soberano, porque Dios obra como nosotros no obramos. Porque el amor de Dios es misericordioso. Pero tengamos en cuenta una cosa, hubieron errores en Judá, pero él se corrigió de sus errores. Porque Dios siempre va a usar vasos que estén limpios. Amén. Nosotros miramos a Sansón sirviendo al Señor, pero llegó el momento en que Dios dijo, voy a mostrar en realidad en qué situación está Sansón. Amén. Pero usted mira a Judá, Dios limpiándolo, Dios procesándolo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Génesis, hermanos? Ahí en el capítulo 36, en el versículo 37. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en Génesis, capítulo 43, versículo 8. Dice la palabra de Dios, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Mira, hermanos, estamos hablando unos años más adelante, cuando los hermanos de José van por alimentos a Egipto. ¿Y qué vemos nosotros? El Judá que se había ido para otra tierra, ahora lo vemos junto a ¿quién? Junto a su padre. La vergüenza lo llevó al lado otra vez de papá, lo llevó a su tierra, lo llevó a donde Dios iba a cumplir el propósito de preservación que él tenía. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, unos versos atrás, Génesis capítulo 42, versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré. Ellos debían de bajar en medio del hambre a Egipto, ellos debían descender a Egipto por comida, pero su papá le decía, yo no quiero que vayan porque ustedes tienen que llevar a mi hijo Benjamín y no van a ir porque ya perdí a José y yo no quiero perder también a Benjamín. Y Rubén le dice, yo lo llevo y si yo no vuelvo aquí con Benjamín, entonces que mis hijos mueran, pero yo lo llevo porque tenemos que traer comida. Y Jacob le dice, no, Rubén, no, porque Dios estaba permitiendo que no fuera Rubén. Pero más adelante ya el hambre era más grande y ahí en el capítulo 43, en el versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo. Ya no se levanta Rubén, sino que va ¿quién? Judá. Y Judá le dijo, envíelo conmigo y vamos a vivir. Y yo te digo algo, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ese Judá que se escondía detrás de las cortinas para que nadie lo fuera a culpar cuando él sacaba las uñas, porque él tenía la costumbre de hacer así, ¿verdad? Él sacaba las uñitas y se escondía que nadie lo viera.
Pero ese Judá que regresó a su casa avergonzado, que Dios lo volvió a llevar, ahora es un hombre en el propósito de Dios que está diciendo: yo pongo la cara, yo me hago responsable de ese muchacho, yo aquí estoy, pídame a mi cuenta. Si yo no lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Él ahora está poniendo la cara. Él está diciendo: yo me hago cargo. El que antes no le gustaban las responsabilidades ni le gustaba hacerse cargo de nada, el que le corría las responsabilidades, al que no le interesaban los demás, el que no miraba por el bien ajeno, ahora está diciendo: míreme a mí, papá, yo me voy a hacer responsable de ese muchacho, entréguemelo en mis manos. Y sabe que no se lo entregó a Rubén, sino que se lo entregó a Judá. Y dice la palabra de Dios ahí más adelante en Génesis, en el capítulo 44, en el versículo 16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Mire que nosotros podemos ver aquí, hermanos, a un hombre que se hace responsable, a un hombre cambiado. En el versículo 33 dice también: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí vemos un hombre diferente. Aquí vemos un Judá que se acerca a decir: yo me quedo. Si yo tengo que ser su esclavo, yo voy a ser su esclavo. Pero a ese muchacho que no le pase nada, que mi papá no sufra, que mi papá no tenga que llorar más. Yo pongo mi vida. Aquí está mi vida. Si quiere hacer de mí un esclavo, haga de mí un esclavo. ¿Qué vemos en este hombre? Vemos un hombre cambiado. Vemos un hombre diferente. Vemos un hombre que ha sido tratado. Vemos un hombre que ha sido transformado. Vemos un hombre tipo de Cristo. Porque Cristo pone su vida por nosotros, hermano. Porque Cristo pone su espíritu, alma y cuerpo por nosotros. Y aquí vemos a Judá diciendo: yo pongo mi vida. Tómeme como esclavo, pero suelte a este muchacho. El que antes había tomado a José y había dicho: saquémoslo y vendámoslo y nos ganamos moneditas. El que antes se había ido huyendo porque la conciencia ya no lo dejaba en paz. El que antes había criado esos hijos y no había mirado por la vida de su nuera, sino que pedía que la sacaran y la quemaran porque era la manera de deshacerse de ella. El que antes había sido capaz de entregar las cosas valiosas de su vida, ahora es un hombre cambiado. Ahora es un hombre tratado. Ahora es un hombre que dice: aquí estoy yo, Señor. Esclavízame a mí, júzgame a mí, encarcélame a mí, pero deje que ese muchacho se vaya, que mi papá no sufra. Y qué hermoso es ver el plan de Dios, el proceso de Dios, en su tiempo perfecto, obrando en una vida en la cual tiene planes y propósitos. Por eso, amado hermano, usted y yo no podemos decir: es que fulano de tal no tiene remedio, es que fulano de tal no tiene solución, es que ese muchacho no tiene remedio, es que esa muchacha no tiene solución. Mire lo que ha hecho, mire dónde ha caído, mire cómo ha hablado, mire cómo se ha comportado. Nosotros no podemos decir eso, porque Dios no nos ha llamado a ser esos jueces.
Porque solamente Dios en su divino plan y en su divino propósito sabe lo que va a hacer con una vida. Por eso usted, hermana, no puede desechar a sus hijos y decir: ese hijo mío ya está, espero, en el infierno perdido, ya no tiene solución. Usted no lo puede y no la puede desechar. Porque nuestros hijos están en el perfecto plan de Dios. Pase lo que pase, Dios sabe cómo procesarlos. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar lo que Dios ha hecho ahora con una persona. Porque a veces nos pasa como Ananías: no, Señor, esa persona no, porque yo la conocí hace 10 años y era terrible hace 10 años. Sí, hace 10 años era terrible, pero hay que mirar qué ha hecho Dios en esa vida. Hay que escucharlo, hay que observarlo, hay que mirar qué Dios ha hecho en esa vida. Porque cuando yo me miro, y tal vez muchos de los que estamos aquí nos miramos en el espejo, hermano, nos damos cuenta que no solamente nuestro rostro ha cambiado, porque tal vez muchos éramos más delgados, o tal vez no teníamos algunas cosas en nuestra cara, en nuestro cuerpo, unos kilos de más tal vez. Pero que no solamente ha cambiado nuestro cuerpo, sino que también Dios nos ha ido trabajando, Dios nos ha ido perfeccionando, Dios nos ha ido moldeando en su divino plan, en su divino propósito, en sus manos poderosas. Que tal vez Dios nos ha permitido pasar por cosas vergonzosas, por cosas bochornosas, para cambiarnos, para moldearnos, para transformarnos y para llevar a cabo su plan perfecto. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice claramente ahí en Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob le da la profecía a sus hijos? En el capítulo 49, versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Jacob moría, pero sabe que no fue el reproche de un padre diciéndole: Judá, el hijo que me desprendió el corazón porque ayudó para vender a su hermano. Judá, el que perdió sus hijos, el que se acostó con su nuera, el que quería quemar a su nuera. Judá. No, hermanos, porque sabe que en nuestra vida nosotros debemos de llegar a un punto donde debemos dejar de reprochar a las personas por su pasado. A veces nosotros estamos ahí incesantemente reprochando a los demás por su pasado. ¿Y cómo voy a olvidar lo que usted me dijo cuando yo era una niña? Todavía lo recuerdo, me late en el alma y me late en el corazón. ¿Y cómo voy a olvidar lo que usted me hizo hace 30 años? Todavía recuerdo la blusa negra que tenía puesta. ¿Y cómo voy a olvidar lo que la hermana me dijo si yo lo recuerdo? Hermanos, aquí está Dios hablándole a Judá, al Judá que tropezó, al Judá que tuvo errores, al Judá que le desgarró el corazón. ¿Usted se imagina el dolor de Jacob? Hermanos, tener a un hijo lejos es duro. Pero usted sabe que en la actualidad usted toma el celular y se conecta con ellos y habla con ellos y sabe de ellos. Pero a Jacob le entregaron una túnica con sangre y le dijeron: tu hijo está muerto. Y Jacob dijo: hasta la tumba voy con este dolor, hasta la tumba voy con este luto. No me interesan riquezas, hijos, nada más. Tengo un dolor muy grande. Pero aquí, hermanos, cuando ya casi parte, no está diciéndole: tú
el causante de mi más grande dolor en la vida. Tú, el que me privó de estar con mi hijo que yo amaba. Tú, el que le robó la juventud a mi hijo. No, aquí está la profecía hermosa. Aquí está Dios hablando a través de los labios de su Padre y declarando lo que Dios hizo, porque Judá fue un varón de renombre. La línea mesiánica se completó a través de este hombre. Judá, te alabarán tus hermanos. Tal vez usted diga, hermana, hermano, he cometido muchos errores, pero la Biblia dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, tú vas a ser victorioso a pesar de las derrotas que tuviste. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Está deseando bendición. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hermanos, un fracaso en el camino no significa nuestra derrota perpetua. Un fracaso en el camino, un error en el camino no significa que por esto Dios nos vaya a desechar para siempre. Lastimosamente, un fracaso en el camino, una caída en el camino queda grabada en el corazón de muchos, pero no en el de Dios. Dios sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar, más que donde está el Titanic, y ha querido llegar mucha gente más. En lo profundo lo sepultó y nadie lo puede sacar. Aunque alguien en medio de una ira se lo saque y se lo cante varias veces, Dios ya lo olvidó. Dios ya lo olvidó. Y Dios nos da nuevas oportunidades para levantarnos, para darnos victorias, para hacer cosas preciosas, para que un día usted y yo podamos decirle a otro que está pasando también por el error, por la caída, yo también pasé por ahí, pero Dios lo puede ayudar, Dios lo puede levantar, Dios lo está procesando. No justificamos el pecado, hermano. Lo que miramos fue que fue un hombre procesado por Dios, que cometió errores, pero que llegó al punto de ser lo que Dios quería que fuera. No sé en qué momento del proceso usted esté, pero las manos de Dios no se apartarán de nuestra vida hasta hacer completamente lo que Él tenga que hacer. Amén. Vamos a colocarnos de pie y